Entonces, amando a una persona, así como nos lo manda el Señor, vamos a cumplir con toda la ley y los profetas, lo que nos enseñan los profetas, porque lo que nos enseñan los profetas es que Dios nos dice a través de ellos. Así que ahí se cumple. Ahora mire, algo bien interesante. Hemos aquí hablado, y hablábamos también el domingo, que la palabra de Dios es la espada, ¿verdad?, de doble filo, porque es la palabra de Dios. Y siempre que hablemos o que hagamos oración o que busquemos de Dios, busquemos por medio de su palabra. Jesús en todas sus enseñanzas hablaba de la palabra de Dios. Y acabamos de hacer referencia a Mateo 22. Pero el Señor se refiere en Mateo 22 a un pasaje que se encuentra en Levítico 19:18. Levítico 19:18. Y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Ahí está. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando estaba dando esta enseñanza en Mateo 22. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que amar al prójimo sí, porque sí. Y esa va a ser una de las principales señales y de las principales muestras que nosotros como cristianos tenemos que dar a la hora que tenemos que mostrar fruto. En lugar de amar al prójimo, elegimos en muchísimos casos consumirnos unos a otros, que es a lo que se refiere el versículo 15, ¿verdad? Pero si os mordéis y os consumáis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, vaya, ¿qué está diciendo? Tienen que amarse, tienen que quererse, así nos decía mi mamá, a mis hermanos y a mí. Tienen que quererse, no andar como perros y gatos. Así decía mi mamá. Así decían en mi rancho. No sé si usted ha escuchado esa historia de cuando están unos cangrejos en una cubeta y que un cangrejo trata de salir de la cubeta. Inmediatamente los que están abajo lo empiezan a jalar y no lo dejan salir. En ocasiones nos sucede eso como seres humanos y nos sucede eso como pueblo de Dios, como cristianos. Mire, yo a veces veo en las publicaciones en Facebook y en las redes sociales que los más crueles y los más despiadados y los comentarios más ofensivos de muchas publicaciones vienen de los mismos cristianos. Es terrible. Entonces eso no demuestra el fruto del Espíritu. Eso nos dice que pues, son simpatizantes de Cristo, pero aún no logran dar fruto. Todavía no hay fruto. Entonces vamos al versículo 16 y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es el consejo que nos da aquí Pablo? ¿O cuál es el principio fundamental para que nosotros como pueblo de Cristo podamos tener una vida victoriosa? Caminar por el Espíritu, sería la respuesta. Tenemos que caminar por el Espíritu. Sí, claramente nos dice que tenemos que caminar en el Espíritu y claramente también nos dice que no debemos buscar la satisfacción de la carne como un objetivo. Significa que la carne y el Espíritu son dos cosas completamente opuestas, completamente contrarias. Como el agua y el aceite, exactamente. Totalmente distintas. Ya nos dio Gene un ejemplo, es como el agua y el aceite. Usted trata de juntar el agua y el aceite y por más que agite usted la botella o donde los ponga, se vuelven a separar. Se vuelven a separar.
A mí se me ocurrió otro ejemplo. Es como cuando estamos rellenitos y empezamos a ir al gimnasio. La grasa no se convierte en músculo. Tenemos que eliminar la grasa y convertir o hacer crecer el músculo. O sea, no se convierte una cosa a la otra. La grasa es nociva y el músculo nos favorece y nos ayuda. Eso significa que usted no puede vivir, y lo voy a decir así, usted no puede estar viviendo en la carne y andarse sintiendo muy espiritual. Usted no puede andar haciendo cosas de la carne y decir que es muy cristiano. Y estoy hablando en todos los aspectos de su vida, Todos lo tenemos que ordenar de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted maneja una empresa, también la empresa tiene que manejarse bajo los principios de Dios. En su trabajo usted se debe de manejar como una persona que tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Sé que en ocasiones pues estamos muy nuevos en la palabra o todavía nos falta. Bueno, pues hay que esforzarnos cada día. Tenemos que tener esa vida en el Señor. El satisfacer los deseos de la carne es conducir nuestras vidas o convertir nuestra vida en una vida pecaminosa. Vivir pecando, vivir constantemente en el pecado. Eso significa que si estamos en el pecado no podemos estar viviendo en el Espíritu. Eso nos da una perspectiva muy diferente de las cosas. Nosotros, para poder vivir espiritualmente, tenemos que esforzarnos para poder vivir dependiendo de Dios, de su palabra, de lo que Él nos dice, de lo que Él nos enseña, conociendo lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Eso es vivir espiritualmente. Vuelvo a repetirle lo que le decía hace un momento. No quiere decir que si acabamos de conocer a Cristo, inmediatamente hago una conversión y ahora soy muy espiritual. Yo sé que en muchas ocasiones es un proceso que lleva tiempo, pero tenemos que esforzarnos en ir creciendo y caminando hacia esa meta. Yo por eso les hago mucho hincapié que según el parámetro de Pablo, ese proceso de ir cambiando nuestra mentalidad y nuestra vida a una vida más espiritual tiene que llevarnos en promedio 5 o 6 años. Porque es lo que Pablo esperaba de la iglesia de Corinto cuando él les escribe y les dice, yo ya quería hacerles una carne asada, pero tuve que traerme puros licuados con leche. Ni burritos de valsequillo les pude traer. Puro licuadito. Porque todavía no están listos para comer carne. Entonces nosotros tenemos que avanzar y caminar madurando en nuestra fe. Mire, a veces es tan sencillo como que es que hay muchos ejemplos que podríamos dar. Ahí está bien, no se preocupen, ahorita los levantamos. Hay muchos ejemplos que podríamos dar. Pero tenemos que esforzarnos en tratar de vivir más espirituales. Tenemos que vencer pruebas, tenemos que vencer tentaciones. Y cada una de esas pruebas y cada una de esas tentaciones nos van a ayudar a caminar cada día más en lo espiritual. Y cuando empezamos a vivir en esa dependencia de Dios, en esa dependencia con Dios, que Dios nos ayuda, que Dios nos apoya y que nosotros nos basamos en la palabra de Dios, créame que usted va a vivir mejor, más a gusto. Porque va a sentir ayuda, ya no se va a sentir solo. No sé si le ha tocado ver esas bandas que hay a veces en algunos aeropuertos, que es una banda que se desliza, no es escalera, sino es una banda que le ayuda a usted a avanzar más rápido. Entonces usted se sube a la banda y usted sigue caminando normal, pero va más rápido que los que no van en la banda.
Cuando nosotros empezamos a depender del Espíritu Santo y aprendemos a caminar de acuerdo a su palabra, es como subirse a la bandita esa. Usted se va a sentir más ligero y va a sentir que va más rápido que los demás. Va a llegar más rápido a sus objetivos. No quiere decir que no va a tener dificultades. No quiere decir que si se sube a la bandita no se vaya a caer. Aguas, porque si se cae también se va a dar un buen raspón y hasta maromas va a echar. Pero va a sentir ese apoyo y va a sentir esa ayuda, porque la banda lo va a ir llevando. Es muy importante también decir que Pablo no nos dice que siendo espirituales no tendremos tentaciones. Porque los deseos van a estar ahí. La diferencia, a ver quién me ayuda con el tazo dorado ese que llegó ahí. Con el coqueto ese que pide un café, denle un café. Pablo nos dice que vamos a tener aún así tentaciones, pero precisamente de eso va a depender el éxito, que aprendamos a poderlas vencer. Cuando caminamos enfocados en el Espíritu, eso nos va a ayudar a evitar esas tentaciones. Porque mire, algo que tenemos que tener muy claro es que el Señor no nos envía a confrontar el pecado, nos envía a evitarlo, porque el pecado iba a estar. Pero si sabemos que ahí está, usted lo que tiene que aprender es a tomar una desviación. Es como si usted va por un camino y ve que está bloqueada la calle, inmediatamente usted busca una ruta alterna. Eso es lo que hay que hacer. No ir a enfrentarlo y diciendo, no, yo lo paso. No se atreva. Yo por eso siempre cuando se trata del pecado, yo le pongo el ejemplo del tamal. Ahora que vienen los tamalitos, ¿verdad? Con el frío. ¿Qué quiere decir? Cuando usted está en diciembre y lo que está en dieta, ¿verdad? Y que no quiere pasarse, ¿verdad? De más en las reuniones y demás familiares. Y que le ofrecen un tamal así rico, calientito, recién hecho. Ay, híjole, hasta me dio hambre, ¿no? Si usted le dice que no a ese primer tamal, y dice, no, muchas gracias, ya la hizo. Ya venció la tentación. Pero si usted se atreve a probarlo, no, le puedo asegurar que se va a comer 2, 3 o hasta una docena. Entonces el Señor no nos envía a confrontar el pecado, sino a evitarlo. Tenemos que enfocarnos en el Espíritu y evitar esas tentaciones. Tenemos que tener la capacidad de vencer la tentación. Y eso lo vamos a lograr cuando nos apoyemos en el Espíritu Santo. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo aquí nos está mostrando que en cada uno de nosotros siempre va a existir este conflicto, esta guerra entre lo carnal y lo espiritual. Y a todos nos pasa y a todos les sucede en mayor o menor nivel. Le pongo un ejemplo bien sencillo que usted muy seguramente enfrenta cada mañana. Suena su despertador a las 6 de la mañana. Sabe que se tiene que levantar para ir a trabajar, bañarse, vestirse. Bueno, ya póngale que se vista, no le dice que no se bañe. Suena el despertador, pin, 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 y usted le pica 5 minutos más. Ya ahí usted está teniendo esa lucha entre su carne. ¿Cuál es su carne? Su placer, el seguir durmiendo otro ratito, otros 5 minutos, 15 minutos, o levantarse
y enfrentar la realidad. No estoy poniendo un ejemplo así literal de espiritualmente, que si se levanta es muy espiritual, no. Pero es también un ejemplo de cómo tenemos que vencer la carne. Pero cuando suena el despertador, y yo lo he hecho, yo lo he intentado, y se levanta usted la primera y no lo pospone, se levanta más rápido y más fácil. Pero cuando lo pospone 5 minutos, 15 minutos, híjole, como que sufre uno más. Y luego cuando está el clima como se está empezando a poner aquí sabroso en Chihuahua, se batalla más. Ese es un ejemplo de cómo tenemos que vencer la carne, cómo tenemos que vencer la tentación. Va a ser difícil, sí es difícil, pero lo tenemos que hacer. Y yo sé que todos ustedes lo vencen todos los días de lunes a viernes. Nada más batallan el sábado para venir a las 6 de la mañana a la oración y nada más batallan el domingo para venir a las 11. O sea que ahí la llevamos. Ya mero lo logran. Siga luchando. Yo sé que lo va a lograr. Así que Pablo nos muestra esto, que todos nosotros siempre vamos a enfrentar esta guerra civil. Es como una guerra civil dentro de nosotros, porque somos lo mismo, somos hermanos, porque la carne seguimos siendo nosotros, pero dentro de nosotros está este conflicto y está esta guerra y está este pleito de hacerle caso a la carne o hacerle caso al espiritual. ¿Se acuerda de aquellas caricaturas donde ponían a una figurita que representaba lo bueno y del otro lado lo malo? Algo similares. Pero ahí la cuestión es que es usted el que tiene que confrontar esa parte. Significa que la carne y el espíritu no trabajan juntos. O sea, no están trabajando juntos. O es uno o es el otro. Pero aún así, no trabajan juntos, son contrarios, pero los dos están dentro de usted. Tanto el Espíritu Santo, cuando usted aceptó a Jesús, está con usted, como la carne, que sigue siendo usted y también está en esa lucha. ¿Sí me estoy explicando? Son dos formas que están basadas en perspectivas diferentes, que tienen metas diferentes y que dependiendo del caso que haga usted o a una o a la otra parte, usted va a obtener resultados diferentes. Si usted quiere vivir más espiritualmente, tiene que empezar a esforzarse a irse más a lo espiritual. La buena noticia para este pueblo de Gálatas al que le escribe Pablo, que le manda esta palabra el Señor por medio de Pablo, y de nosotros, es que el ser guiados por el Espíritu, eso también nos va a liberar de la ley. Y hay algo bien interesante en este pasaje porque dice, nos libra de la ley. La vida en fe nos va a guiar por el Espíritu. Y le decía que hay algo bien interesante porque en el original, cuando habla de esta parte de la ley, en el griego no existen los artículos, el, la, los. Entonces habla únicamente de ley. Y cuando Pablo se refiere a la ley o a ley, no solamente se refiere a la ley de Moisés, sino que habla a la ley que nosotros podríamos entender como la ley natural, a ese principio de ley, lo que nosotros somos, la parte humana que nosotros somos. Es esa fuerza natural que nosotros poseemos. Entonces se refiere a que nosotros, cuando vivimos en el Espíritu, ya no vamos a depender únicamente de nuestras fuerzas básicas o de nuestras fuerzas como personas, como individuos, como humanos. No sé si me estoy explicando. Ya no es nada más el hacer las cosas por mis propias fuerzas. A esa ley se refiere. Ya no es nada más lo que yo pueda lograr de acuerdo a mi alcance, de acuerdo a mi capacidad, sino que ahora voy a estar apoyado y voy a estar impulsado por el Espíritu Santo.
Otra comparación que podríamos tener es como cuando usted ha trabajado, bueno, me imagino que sí, ya ahorita todo el mundo lo hace. Cuando usted tiene una computadora, una laptop, y está trabajando con la laptop y la pila empieza a disminuirse, empieza a bajar la batería. Y va a llegar un momento en que ya no va a funcionar porque la tiene que conectar. Pero si usted trabaja con la computadora conectada directamente a la corriente, pues la computadora va a estar trabajando en su capacidad normal por muchísimo tiempo más. ¿Qué significa? Es algo como si nosotros nos moviéramos con pilas y llegado el momento tenemos que recargarnos o cambiarnos las pilas, o si estamos de constante conectados con la energía, con el poder del Espíritu Santo, vamos a tener mayor capacidad y vamos a poder hacer muchísimas más cosas. Es importante considerar que la carne nos va a llevar siempre a comportamientos contrarios a los que a veces nosotros deseamos. Le voy a volver a utilizar el mismo ejemplo que poníamos ahorita. Yo tengo que ir a trabajar y quiero ir a trabajar, pero mi carne no me está dejando levantarme de la cama. Y usted puede estar pensando, es que no puedo faltar al trabajo, y sí quiero ir al trabajo, pero me tienen atrapado estas cobijas. No me dejan salir. ¿Sí? O usted ve el tamal y dice, chin, es que si me lo como no voy a dormir, me va a hacer daño. Usted no quiere comérselo, pero lo prueba y se lo come. O sea, termina haciendo algo distinto a lo que realmente usted quería hacer. Le estoy poniendo ejemplos simplones para que se nos quede más grabado, pero puede haber muchos ejemplos más fuertes que eso, ¿verdad? Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Aquí nos dice que Pablo estaba consciente que en ocasiones hacía cosas que él sabía que estaban mal, que no debía hacer, pero aún así las hacía. O sea, Pablo es o era igual que nosotros. Yo sé que todos nosotros, aun y cuando nos esforzamos por tener una vida espiritual, de vez en cuando, no es justificación, pero de vez en cuando, muy probablemente vamos a caer. Que eso no nos desanime. Es como cuando vamos en la calle y nos caemos, volteamos a ver quién nos vio, porque nos da más vergüenza que nos hayan visto, ¿verdad? Que el trancazo que nos dimos. Primero nos sacudimos y luego vemos a ver si alguien nos vio. Y hay que seguir caminando. Eso hay que hacer en la vida. Y eso hay que hacer también para confrontar el pecado. Ya caímos, ok, tengo que aceptarlo, reconocer que pequé, que lo hice mal, que me equivoqué, arrepentirme, porque esa es la palabra importante aquí y la palabra importante para el Evangelio, arrepentirme y seguir adelante. Claro, que no se vuelva costumbre que todos los días a todas horas me estoy arrepintiendo porque me domina más la carne, ¿verdad? No, tenemos que esforzarnos. Y como yo les digo, cada día, pues que ese arrepentimiento se espasee cada vez más. ¿Sí me estoy explicando? Que cada vez sea menos lo que me tengo que estar arrepintiendo cada día. Pero así nos puede suceder. Por eso Pablo dice, no, es que no lo entiendo. La carne me va a llevar a hacer cosas que yo conscientemente sé que están mal. Así que nuestra oración, cuando tenga usted sus tiempos con el Señor, usted hable con el Señor y dígale, Señor, es que estoy trabajando en hacer tu voluntad. Estoy trabajando en hacer de acuerdo a tu palabra. Así que ayúdame, dame la fortaleza para poder agradarte cada vez más. Porque aún así vamos a caer en situaciones que sabemos y que no queremos, pero pues que en ocasiones la carne nos lleva a esa situación. Por eso es importante empezar a dejar de vivir
de acuerdo a la carne, y empezar a vivir según el Espíritu Santo. Sigue avanzando Pablo y Pablo nos da una pequeña probadita de las obras de la carne. Pequeñita probadita. Y esa probadita yo pienso que nos la dio así como para que no quede huella, que no quede huella. Y dice en el versículo 19, y manifiestas, algo vamos a ver aquí interesante, porque mire cómo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Hago énfasis en obras de la carne, que son, y se agarra una listita bien interesante Pablo, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y termina Pablo diciendo, esta lista, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas. Eso significa que Pablo nada más nos está dando una pequeña probadita, o sea, esa lista no es todo. O sea, como decía un presentador de los años 70 y 80, aún hay más. Aún hay más, o sea, usted agréguele ahí a esa lista, todavía hay más. Es una sola probadita, por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese que aquí venía un hermano, porque era hermano en Cristo, pero estaba atrapado en las garras del alcohol. Y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, y se paraba ahí en la puerta y se ponía a gritar y declaraba versículos bíblicos y luego se ponía y lloraba y me decía, pastor, óreme, porque, y pues ya orábamos por él, pero el cuate, o sea, recurrente, ¿verdad? Y tratábamos de ayudarle, pero al mismo tiempo no se dejaba mucho. Y cuando estaba declara versículos, le digo, oye, ¿por qué no declaras los versículos de Gálatas donde dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? No, dice, es que ese no. Le digo, pues ese sí, le digo, porque es parte de lo que tienes que dejar de hacer. Pero bueno, eso es anecdótico. El hermano lamentablemente falleció finalmente de una congestión alcohólica. Pero bueno, entonces Pablo aquí nos da una probadita, dice, y cosas semejantes a estas. Todos estos pecados, toda esta lista que ahorita mencionamos, que está ahí en estos versículos, son el resultado de vivir en la carne. Cuando nosotros vivimos en la carne es muy probable que podamos caer en alguna de estas situaciones. Y lo vemos cotidianamente, ¿eh? Y nos hemos acostumbrado a ello. O sea, eso es lo más triste, que lo vemos tan común que ya muchos chavos, y digo chavos porque pues son los que son a veces más sensibles o más vulnerables a estas cosas. Dicen, no, hombre, pues si todo el mundo lo hace, pues sí, pero el que todo el mundo lo haga no significa que esté bien. Nomás por darle un par de ejemplos, así nomás por darle una probadita como dice Pablo, ¿eh? ¿Cuánta gente no conocemos que se encuentra en adulterio? Y hay mucha gente en el pueblo de Cristo que ahí está atorado en eso. Idolatría, no se diga. En la actualidad tenemos idolatría hasta en la televisión, en las series, en los deportes, en tantas cosas. Porque acuérdense que idolatría es un sustantivo. Cualquier cosa que no nos permita acercarnos a Dios como debe de ser, es idolatría. Así de sencillo. El trabajo, exacto. Todo aquello que nos impida tener una relación con Dios es idolatría. Iras, usted no sabe cuántos varones, y lo digo de manera generalizada, cuántos, y me incluyo,
¿Cuántos varones batallamos con la ira? No sabe, no tiene una idea. Contiendas. ¿Para qué le cuento? Disensiones. Disensiones es no estar de acuerdo con algo, enojarnos. Mire, yo tengo mucha gente aquí en la iglesia, bueno, tenía porque ya no. Corrijo. Fe de ratas, tenía. Que venían y me decían, pastor, usted dígame lo que usted quiera que yo haga, yo me la rifo aquí, le levanto las manos, ok. Es más, dígame si en algo estoy mal. ¿Qué cree? En cuanto les mencionaba algo que habría que corregir, ya la semana que entra ya no lo veía en la iglesia. Disensiones, herejías, envidias. Y así me puedo seguir, borracheras. O sea, mucho de esto que está en esta lista que nos da Pablo, como probadita, es algo que se ha vuelto muy común hoy en pleno siglo XXI. Es terrible. Eso significa cuando alguien está atorado en estos pecados, o como estos pecados, eso significa que esa persona, aunque sea cristiana, aunque venga a la iglesia, no vive según el Espíritu, vive según la carne. Así, vil y llanamente. Todos son resultado de vivir en la carne. Son evidencias de que aún estamos viviendo según la carne y no según el Espíritu. Y la gente, los creyentes que viven en la carne, van a enfrentar consecuencias, así nos dice la palabra. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que perderán la herencia del reino de los cielos. O sea, no van a heredar, van a perderse la herencia. Y la herencia, pues obviamente usted lo sabe, es la recompensa que nos va a dar el Señor. Y no solamente van a perder esa herencia, sino que cuando ya vayamos a la presencia del Señor, igual todos vamos a enfrentar juicio delante del Señor. Vamos a estar delante del trono de Cristo. Pero bueno, vamos al versículo 22, porque realmente es a lo que quería llegar. Versículo 22 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En contraste con las obras de la carne, esto que acabamos de leer son el fruto del Espíritu. ¿Se fija cómo es diferente? Por eso ahorita hice énfasis en obras. O sea, las obras de la carne es lo que nosotros trabajamos, hacemos. Por eso es una obra, obramos en esa carne. Mientras que cuando vivimos por medio del Espíritu, nosotros mostramos y se da ese fruto. No es algo que trabajemos, o sea, no es algo que hagamos deliberadamente para mostrarlo, sino es algo que se muestra a través de la forma en que vivimos. Es diferente, por eso uno es obras de la carne y el otro es fruto. Algo también importante que hay que mencionar es que aquí la Escritura nos dice en singular, el fruto del Espíritu. O sea que es un solo fruto, con 9 distintas manifestaciones, que la principal de ellas, y es el eje para que fluyan todas las demás, es el amor. Por eso ahorita que iniciamos yo quise hablarle del amor. ¿Por qué? Porque cuando amamos, y cuando amamos a Dios, y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, cumplimos con toda la ley y los profetas. Y si cumplimos con toda la ley y los profetas por medio del amor, cuando nosotros tenemos amor y hay amor en nuestra vida, nosotros empezamos a dar fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta cómo nos vamos enlazando? Fruto del Espíritu. Por eso el mensaje del día de hoy se llama andar
en el Espíritu. Ya ni cuenta se dieron. Por eso el mensaje del día de hoy se llama andar en el Espíritu. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Digo, porque todavía no veo ninguna reacción de allá de aquellos tres. Andar en el Espíritu. No, hombre, luego llego a la casa y me voy a dormir y me mandan un texto. Pastor, ¿cómo se llamó el mensaje? A las 11:30 de la noche. No se crea. Ya vi por qué. Así que es el fruto. El fruto es algo que se produce y es algo que se va a producir a través tuyo, a través de nosotros. Algo que se va a provocar, algo que va a surgir de la forma en que estamos viviendo. Fíjese lo que dice Juan 7:38. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, aquí nos lo explica Juan, ¿verdad? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Significa que si nosotros creemos en Él, hemos recibido el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor dijo esto en Juan 7, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya fue glorificado y ya el Espíritu debe estar en nosotros, pero sin embargo, si cada uno de nosotros en lo individual no glorificamos a Jesús, también va a ser difícil que el Espíritu esté en nosotros. Tenemos que glorificar a Jesucristo. Así que la fuente es diferente, por lo que el resultado también es diferente, y me refiero a andar ya sea en el Espíritu o andar en la carne. Pero lo que también tenemos que considerar es que así como las obras de la carne son visibles, también también el fruto del Espíritu tiene que ser visible. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, usted ve a alguien que anda en borrachera, lo va a ver que está en borrachera. Cuando nosotros andamos en el Espíritu y mostramos ese fruto, también el fruto se tiene que mostrar a través principalmente del amor. Y según la semilla, usted sabe el fruto que nos va a dar. Porque si siembra una semilla de naranja, ¿qué va a salir? Naranjas. Si siembra una semilla de sandía, ¿qué va a salir? Sandía. ¿Verdad? Si siembra una semilla de calabaza, calabazas. Así que nosotros tenemos que dar fruto y lo tenemos que hacer por medio del amor. Entonces, si usted siembra amor, pues va a cosechar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo tiene que hacer todo eso por medio del Espíritu Santo. Porque la vida en el Espíritu es mostrar el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo se tiene que ir moldeando y formando en nosotros. Y es resultado de la relación que nosotros debemos tener con Dios. Otra cosa muy importante, mientras las obras de la carne destruyen, el fruto del Espíritu nos debe de traer vida y refrigerio. Y no solo a nosotros, sino también a los demás. Porque cuando usted ha visto un árbol que coma su propio fruto, ¿no? Normalmente el fruto es para que alguien más lo reciba y para que alguien más lo disfrute y para que alguien más lo pueda comer. Por eso el fruto, cuando nosotros mostramos ese fruto en el amor, pues es para bendecir a los demás. Obviamente nosotros obtenemos bendición porque por medio de ello nosotros seguimos dando más fruto, pero también es para bendecir a los otros. Y vamos a los frutos y rápido, ya nos vamos. Amor, usted sabe que a mí me gusta... Hola.
Ya sabe que a mí me gusta explicar lo que el amor no es como nos lo ha enseñado Hollywood. El amor es buscar el bienestar del otro, el bienestar de nuestra pareja, el bienestar del prójimo. Eso es amor. Es morir a nosotros mismos para poder ayudar, bendecir, satisfacer las necesidades del otro. Eso es el amor. Es buscar el bienestar de los demás y especialmente hacerlo de manera desinteresada. O sea, yo no voy a estar dando amor, o sea, te voy a dar amor para que tú me muestres amor. No. Todo este fruto o todas estas manifestaciones del fruto las tenemos que mostrar y dar de manera desinteresada. O sea, yo tengo que dar amor, tengo que mostrar el fruto, no importando si es correspondiente a mí, o sea, si me corresponde. O sea, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios. Usted no sabe la cantidad de gente que nosotros aquí como iglesia, y usted también ha participado en eso, hemos ayudado y sin esperar nada a cambio. De verdad. Ese es el eje de todo. Así como le decía el amor ahorita, que con eso cumplimos la ley y los profetas, este también es la base y el eje de todo. Cuando hay amor, usted tiene que tener gozo. Y el gozo es la celebración en su alma. Que usted se encuentre contento, con gozo, con alegría, sin importar las circunstancias que usted esté viviendo. Puede ser que hoy haya tenido un día terrible. Puede ser que hoy le haya pasado lo peor que usted considere en la vida. Pero cuando hay fruto del Espíritu, usted tiene que sentir, aún así, gozo en mi alma. Hay una alabanza que dice así: yo tengo gozo en mi alma, gozo. A eso se refiere, tener gozo. Cuando hay amor, también usted va a tener paz, el shalom. Y la paz no es únicamente el resultado de una guerra, como hablar de guerra y hablar de paz, sino es un sentimiento de control. Yo les he explicado que la paz, el shalom, es sentir seguridad aún en la tormenta. Es como si estuviera un torbellino aquí, una tormenta, un tornado, y usted está tranquilo porque está con el Señor. Esa es la verdadera paz, algo que nos debe de llenar de armonía, de tranquilidad. Cuando hay amor, también hay paciencia. Y la paciencia es mantener el control, aún en el sufrimiento. No estallar, paciencia es no estallar a la menor provocación, que no le anden diciendo el cerillito, porque cualquier talloncito y se prende. O la planchita, porque de volada se calienta. O sea, usted tiene que mantener el control, eso es tener paciencia. Cuando hay amor, hay benignidad, que es buscar y brindar ayuda a los demás, evitando a toda costa lastimar a alguien más. Eso es benignidad. Cuando hay amor debe haber también bondad, y esto se manifiesta en actos de ayuda, como compartir el evangelio, pues es un acto de bondad. Bendecir a otros, expandir el reino de los cielos. Fíjese que para el Señor es más importante que usted comparta del reino a que usted ayude a alguien económicamente. Es el equivalente a enseñarle a esa persona a pescar y no darle únicamente el pescado. Es importante, sí, ayudar. También, obviamente, Santiago nos enseña que tenemos que tener obras. Y si tenemos estos frutos, este fruto del Espíritu, pues también, obviamente, ayudar. Nada más le dice como brevario cultural, ¿verdad? Pero el Señor lo que busca es que nosotros extendamos el reino y también ayudemos, principalmente a la viuda y al huérfano. Fe, cuando hay amor, hay fe. Y la fe nos debe de traer constancia, perseverancia y obviamente una dependencia del Espíritu Santo. Acuérdense que yo también constantemente le digo que la fe está en los pies, porque la fe es una acción. La fe usted tiene que caminar por fe, no hablar por fe. Hay muchísima gente que habla de fe,
pero no camina en fe. Cuando hay amor, hay mansedumbre. Y la mansedumbre nos habla que nosotros tenemos que ser sumisos a Dios. Tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjese que esta parte de mansedumbre es bien interesante, porque hay mucha gente cristiana, y así lo voy a decir, que piensan que la mansedumbre es no levantar la voz, es no discutir, es no hablar por sus derechos, es no levantar su voz, como le dije ahorita, por algo injusto. Finalmente, la gente termina entendiéndolo como ser agachado. Entonces, hay mucha gente que cuando usted defiende su punto dice, no, es que mira, esto es así y así y así. Y usted, ay, ¿eso que eres cristiano? Pues es que soy manso, o sea, tenemos mansedumbre, pero no somos mensos. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me estoy explicando? O sea, por eso le digo que no hay que confundir esta mansedumbre a mantenernos siempre en una vida agachados. Ahora, la situación y algo bien importante es que sí, usted puede defender su punto y usted puede mantenerse en esa mansedumbre, pero que no le gane la ira, que no le gane el enojo, que no le gane esos otros sentimientos y emociones que le pueden hacer llegar a pecar. ¿Sí? Y finalmente, cuando hay amor, también se tiene templanza, y tener templanza es tener control. Entonces, usted puede defender su punto, lo mismo que hablábamos ahorita en el ejemplo, pero usted tiene que tener la templanza, el control y el dominio propio para no caer en una rebatinga, en un enojo, en algo inapropiado. ¿Sí? Es templanza. Bueno, y esas son las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y ya para cerrar, porque ya se nos hizo tarde, tenemos que entender que el fruto del Espíritu es primeramente mostrado, o tenemos nosotros primeramente que mostrarlo, y es una recomendación para que usted lo empiece a practicar primeramente en su familia, con su matrimonio, con sus hijos. A veces es difícil, pero es donde tenemos primeramente que empezar a mostrar este fruto del Espíritu. Porque también requiere control, también requiere práctica, también requiere que usted se acostumbre a vivir de esta manera. ¿Sí? Tenemos que empezar a practicarlo, a vivirlo. Porque cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, termina Pablo diciéndonos, contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros hacemos algo equivocado, cometemos un error, la palabra bíblica se llama pecado. Y cuando nosotros estamos en pecado, obviamente, la ley es cuando se aplica a nosotros. La ley ya no está sobre nosotros porque nosotros estamos en la gracia. Esto quiero aclararlo un poquito. Nosotros ya no estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero aún la ley nos sirve para podernos nosotros dar cuenta de nuestra situación actual, cómo nos encontramos, qué es lo que hay en mi vida que tengo que quitar, que tengo que cambiar, qué está esperando Dios de mí. Así como la lista que acabamos de leer, que nos da Pablo, a eso se refiere aquí. Esa ley nos sirve para podernos ver como a espejo en cara descubierta, dice Santiago. Pero cuando nosotros vivimos según el fruto del Espíritu, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a vivir de tal manera, tan correctamente, dentro del amor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no va a haber nada que esté en contra nuestra. No va a tener Satanás nada en tu contra como para ir y acusarte y decir, Señor, no le des ese carro nuevo a Carlos porque mira, yo tengo todo esto en contra de él. No le des esa bendición a José porque yo tengo todo esto en contra de ella. No, porque si andamos en el Espíritu, no hay ley en contra de ello.
No hay nada que les impida recibir la bendición del Señor. Todas las virtudes del fruto del Espíritu también tenemos que entender que están interconectadas. O sea, no son individuales en sí mismas, sino que cuando usted tiene amor, usted en momentos va a tener manifestaciones de gozo, de paz, de benignidad, de bondad. O sea, todo eso se va a ir activando en el momento correcto y se va a ir entrelazando. No tienen un orden, no tienen individualidad, sino que todo se tiene que ir manifestando de acuerdo como el Espíritu mejor lo designe. Y ya para cerrar, finalizar, quiero leer un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y termino con esta lectura. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para limpiarnos, justificarnos, ser dignos delante de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Él dio su vida por nosotros. Nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Y termina en el 12 diciendo: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que, hermanos, la única forma de poder nosotros manifestar y experimentar el amor de Dios, además de la salvación que ya nos da, es amándonos nosotros los unos a los otros. Es la única forma en que podemos mostrar ese amor de Dios, mostrarlo a los demás. Así que este es el segundo más grande mandamiento: el que nos amemos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado y dio la vida por cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias. Sabemos, Señor, todo ese amor tan grande que tú has entregado por cada uno de nosotros. Lo sabemos y reconocemos. Es por ello, Señor, que necesitamos también de ti, de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas, que nos ayudes a vivir según el Espíritu Santo, para que podamos manifestar ese fruto del Espíritu, manifestar de tu amor, manifestar de cada uno de esas manifestaciones de tu amor, del fruto del Espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada día tú nos vas ayudando, nos vas madurando, nos vas llevando cada día a tener una mejor y mayor entendimiento de tu amor y cómo lo podemos compartir con los demás. Ya te damos gracias, Señor,